Bien, buenas tardes. Esta es nuestra clase de metodología de la investigación. Hemos, la clase pasada iniciamos con el concepto de diseño y el concepto de fuente. Vamos a hacer Profesor, una especie. maestro, permiso. Yo tuve que entrar por otro dispositivo, Marina Ramos. Ok, Marina. Bien, no importa. Nuestra clase entonces de diseño y de fuentes. Vamos a tratar de hacer así rápidamente un breve repaso de ese empate que hay entre diseño y fuente. Y vamos a tratar en la clase de hoy de esclarecer, a profundizar un poco más en el concepto de fuente. Cuando se habla de diseño, se está hablando de un plan previo, ¿verdad? Como cuando uno habla de un diseño de interior, que se crea una especie como de qué es lo que se va a hacer en el interior de una casa, para que se vea acogible, estética, de alguna forma que produzca agrado a la persona que entra. Pero el diseño es un plan de arreglo, planificarlo. También hay un diseño. Los arquitectos le hacen al ingeniero una casa antes de que el ingeniero la construya. El arquitecto la crea el diseño, crea el dibujo, crea la casita. Ellos le suelen llamar una maqueta, ¿no? Una casita en ¿cómo se llama? En apariencia. El montaje lo presenta. Se puede hacer vía computadora, creo que salía caro. En la medida que la computadora va avanzando, pues yo pienso que se van ya abaratando la capacidad de crear el diseño dentro de una computadora, estilo, ¿cómo se llama? Iron Man, o simplemente crear la construcción como con cartón, con papel, entonces crearlo antes de ver ya la casa construida. El diseño es una construcción antes de la construcción. También hay un diseño cuando tiene un plan. Una mujer diseña un cumpleaños, cuánto va a gastar, dónde lo va a hacer, cuántas personas va a invitar, qué tipo de ropa, qué tipo de música, qué tipo de comida. El diseño es eso, montar el muñeco antes de que salga. Entonces, cuando una persona va a hacer una tesis, crea un plan. Y eso es lo que se llama el diseño de investigación. ¿Cómo voy? ¿Cuáles son mis preguntas? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuál es la justificación para qué sirve mi tesis? Toda la introducción es parte de ese diseño, pero cuando se habla ya del capítulo 3, que se está hablando ya de un trabajo de campo, entonces se requiere también una especie como de diseño. ¿Dónde voy a ir para buscar información? Eh, ¿Qué voy a hacer? ¿O para crearla? ¿O dónde voy a ir para sacarla? Si ya existe esa información, pues tú vas a ir a las fuentes, porque las fuentes son las que tienen información. Si no existe, pues entonces tú irás a los hechos. Si los hechos, dijimos en la clase pasada, hay dos tipos de hechos. Si los hechos están en su contexto natural, o sea, no eres tú quien lo está creando, tú quieres saber, por ejemplo, eh, no sé, cuál es vamos a decir, si el golpe produce dolor, soy yo inventando, ¿verdad? Si el golpe produce dolor, bueno, pues entonces tú buscas dónde se golpea a la gente y dónde hay golpe para analizar los dolores. Eso no es, eso es ir a los hechos, eso es crear información. Tú no estás yendo a los libros, a los documentos, a las fuentes. Tampoco tú le estás preguntando a los expertos, a los sabios, a los que saben de eso, sino que tú estás yendo a ver el golpe. Cuando tú estás yendo a los hechos, tú mismo eres el que crea la información. Entonces, los hechos, tú lo buscas en su contexto natural. El alcohol produce risa, decíamos la clase pasada. Bueno, pues tú vas al Dogao, al liquor store, va al lugar donde la gente bebe para observar si hay risa o más risa en el que bebe que en el que no bebe, en el que consume alcohol que en el que no consume alcohol. Entonces, cuando tú
buscas lo que se llama el lugar de los hechos, repetimos que tú no estás en las fuentes, tú estás en los hechos. Los hechos no se consultan, los hechos se observan. Tú no vas a consultarle a un muerto, usted está muerto, usted se murió. Esa pregunta es para el que sabe. Tú puedes consultar un libro. ¿Qué dice el libro? Un libro es una fuente. Tú puedes consultar a un sabio. ¿Qué dijo el ladrón? ¿Qué dijo al que le robaron? Porque esas son fuentes vivas. ¿Por qué? Porque tienen la información, saben lo que pasó. El que sabe lo que pasó de forma oral o escrita, eso es lo que se llama fuente. El que sabe lo que pasó de forma oral o escrita. Si es escrita, le llamamos fuentes documentales. Si es oral, hablando, preguntándole, con entrevista, con encuesta, pues son fuentes orales. Quien tiene la información es la fuente. Los hechos no hablan, los hechos se manifiestan. Entonces tú vas, mataron uno, si tú vas a ver el muerto, tú no le preguntas al muerto, ¿y cómo lo mataron? No, o sea, tú miras y tú creas información. Los hechos no son fuentes. Hay gente que sí, que le llama fuente a los hechos. Dice, todo es fuente. Hay metodólogos, especialistas, que dicen que cuando tú vas, por ejemplo, a estudiar los huesos de los dinosaurios, esa es tu fuente. No, los huesos de los dinosaurios no son fuentes, no son hechos, pero el debate parece que llegó a tal grado que hubo que meter la palabra fuentes impropias a la metodología. O sea que el muerto es fuente, pero fuente impropia. Impropia significa que propiamente hablando no es fuente, pero bueno, para no decir que no es fuente y que ahora todo, no solamente las fuentes que tienen información, sino los hechos de donde tú creas información. Si tú le llamas fuente, pues hay autores que ahora aceptan la palabra fuente, pero con ese apellido, fuentes impropias. Ahora, si son propias, las fuentes propiamente hablando, son aquellas que tienen información. Y las fuentes impropias son aquellas que no te informan porque son hechos, son acontecimientos, son realidades. Los hechos, los acontecimientos, las realidades se manifiestan, no te informan, se manifiestan. Y si tú ves eso eh, que no te informa como fuente, repetimos, pues le llama fuentes impropias. Ahora bien, dijimos también que habían dos clases de fuentes en las que queremos profundizar hoy. Pero antes de hablar de las dos fuentes, como ahí le voy a dedicar el mejor tiempo, también decíamos que hay dos clases de hechos, o como le hemos dicho ahora, fuentes impropias. Hay dos clases de hechos. Los hechos que tú construyes, que tú no vas a verlo en su contexto natural, de que mira, mataron uno y tú vas corriendo a ver dónde lo mataron, eso sería un hecho. Pero si tú dices, mátenlo para yo ver lo que pasa, eso ya no es un hecho, ya eso eres tú quien lo está provocando. O sea, hay dos tipos de hechos. Lo que tú provocas y lo que tú investigas en su lugar natural. Si tú lo investigas en su lugar natural, eso es una experiencia. Tu vivencia es una observación, es una experiencia. Pero si tú lo estás creando, eso se llama laboratorio. Eso no es contexto natural. El contexto natural es donde pasan ellos solos, los hechos. Y el contexto artificial es el que tú creas, es un laboratorio. Que tú quieres saber cómo se comportan las hormigas, pues tú construyes un hormiguero en un laboratorio. Eso no es un contexto natural, cómo se comportan las hormigas en la selva, sino en el laboratorio, tú le creas tu hormiguero. O, por ejemplo, tú quieres saber si el alcohol produce risa, entonces tú a la universidad crea dos grupos aleatorios, dos grupos de muchachos, a todos le brinda una bebida, a un grupo le brinda bebida con alcohol y a otro bebida sin alcohol para tú estudiar el comportamiento comparando un grupo con otro. Eso no es en su contexto natural, en el dogao, en el colmadón, en el liquor store. Eso es en el laboratorio. Tú creaste un lugar, un espacio, y tú estás manipulando una causa que se llama variable independiente, la causa, y está midiendo un efecto
que se llama variable dependiente. Entonces, cuando tú controlas, entonces eso es un hecho también. Y también se observa, y también es una experiencia, pero es un hecho artificial, es un hecho eh, experimental. Mientras que el que tú no creas, el que tú no manipulas, el que tú no construyes, sino que tú vas a su contexto natural, eso se llama no experimental. Entonces hay dos tipos de diseños. Cuando tú vas a los hechos, el diseño experimental y el diseño no experimental. ¿Cuál es el diseño experimental? Cuando tú lo creas, lo manipulas, va a los hechos, pero tú creas, provoca los hechos. ¿Cuándo es diseño no experimental? Cuando tú vas al contexto natural, vas a ver lo que está pasando. ¿Cuándo es diseño documental? Ah, ya eso no es ir a los hechos, ya eso es ir a las fuentes escritas, bibliográficas, o a fuentes audiovisuales no bibliográficas, documentales también, porque los audiovisuales son documentos, pero no bibliográficos. Bibliográficos son los escritos. Cuando son escritos, decimos entonces diseño documental bibliográfico, la literatura, la biblioteca. Son hemerotecas. Eh, entonces, cuando tú estás en documentos que no son bibliográficos, pues entonces también son documentales no bibliográficos. Bueno, entonces yo dije que iba a hablar hoy sobre el tipo de fuentes, ¿verdad? ¿Cuáles son los tipos de fuentes? El tema, normalmente, cuando uno lo busca en los mejores libros de metodología, se titula Fuentes, Técnicas e Instrumentos. Fuentes, técnicas e instrumentos. Fuentes es donde está la información. Una fuente de agua y quien tiene agua, ¿verdad? Fuentes de información es la gente que sabe de eso o los libros que tienen esa información, las fuentes. Entonces, técnica es cómo tú vas a sacar esa información de esa fuente. Esa es la técnica. Por ejemplo, si la fuente tiene agua, ¿cómo tú sacas el agua? Bueno, cuando los perros tienen sed, la sacan a lengüetazo limpio. Cap, 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 cap. Bueno, eso es una forma de sacar agua. Es la técnica, yo no sé si se llama lengüetazo, pero bueno, la técnica del lengüetazo. Hay muchas formas de sacar agua. La gente en los pozos utiliza el baldear, ¿verdad? El balde, el cubo. Tirar un cubo, una lata con una soga y sacan agua. Es con baldes, ¿verdad? Otra forma de sacar agua es que utilizamos mucho en la ciudad, es la bomba ladrona, la bombita ladrona, ¿verdad? Un motorcito que tiene una manguera que se entra en el agua y el motorcito chupa y tira el agua por otra manguera del otro lado. Bueno, pues, es otra técnica de sacar agua. Entonces, ¿por qué yo estoy diciendo estas técnicas? Primero, para diferenciar entre lo que es fuente, técnica e instrumento. Fuente es el río, el pozo, de donde se saca el agua, donde el perro bebe, donde la bombita ladrona saca agua, donde la gente saca agua con la lata y con la soda. Donde está el agua, esa es la fuente. El cómo tú la sacas, eso es la técnica. La saca a lengüetazo como el perro o bombeando con la bomba ladrona o baldeando con una lata. Eso es la técnica. Y el instrumento, porque son tres palabras, fuentes, técnicas e instrumentos. Y el instrumento, bueno, lo que tú utilizas en la técnica para sacar agua del pozo. El instrumento, que si lo decimos en metodología sería lo que tú utilizas en la técnica para sacar información de la fuente, porque
en metodología, la información es el agua y la fuente es la fuente, la que tiene la información. La técnica, el cómo tú la sacas, y el instrumento sería con qué tú usas para usar la técnica, ir a la fuente y sacar la información. Bueno, entonces, visto esas ideas, que son las que quiero que se esclarecer ahora mismo, fuente, técnica e instrumento, en metodología, si la fuente es documental, ¿cuál es la técnica? Bueno, pues se suele decir en metodología, antes cuando yo comencé a dar clase la confundía con la técnica de aprendizaje. Yo decía de que resumen, subrayado, lectura comprensiva, y después leí en los libros de metodología que esas son técnicas de aprendizaje. Eso no es técnica de levantamiento de la información, eso no es técnica de sacar la información, eso es técnica de aprendizaje, la lectura comprensiva, el resumen, la síntesis, el subrayado. Eso no es. Entonces, ¿cuál es la técnica cuando tú estás buscando información en un libro, en un periódico, en un diccionario, en una revista, para tú llenar las preguntas de tu tesis, para tú llenar los objetivos de tu tesis? ¿Cuál es la técnica? En metodología eh, mira, ahora se me fue. Ah, eh, bueno, un término que utiliza Sampieri me parece que es revisión de la literatura, revisión de la literatura. Pero hay uno más genérico, porque no es solamente literatura. Tú en el documento, tú buscas fotos, busca imágenes, cuadros, gráficos. No solamente tú sacas información leída, sino que utiliza la técnica de revisión documental. Esa es la palabrita que buscaba, revisión documental. La técnica, cuando la fuente es un libro, un periódico, es internet, entonces es qué sé yo, eh, ¿cómo se le llaman a estos ficheros que guardan información médica, que guardan información dentro de información económica, etcétera? Bueno, cuando tú consultas documentos, entonces, y va a buscar documentos, y te pone entonces a escribir, a hacer, ¿cómo se llama? Subrayado, etcétera. Sacar información para llevarla a tu tesis. Repetimos que la técnica es revisión documental. Tú no te quedas de que vamos a hacerle una entrevista al libro. No, la entrevista es una técnica, pero no es una técnica documental. Vamos a hacer una encuesta para ver lo que nos dicen los documentos. La encuesta es una técnica, pero no es una técnica a los documentos. A los documentos tú no le haces entrevista ni encuesta, sino a los documentos tú le haces revisión documental. ¿Para qué? Para sacar la información. Bueno, cuando tú vas a las fuentes vivas, ya pueden ir viendo ya, porque dijimos que fuente el que tiene la información. Cuando el que te habla, ya el libro no te habla, el libro tú lo lees. Entonces, el libro, el internet, el video, ya hemos dicho que eso es revisión documental. Otra cosa sería preguntarnos por el instrumento, ¿verdad? ¿Cuál es el instrumento? Normalmente eso no lo decimos en metodología, pero si tú fueras a ponerlo, hay muchachos que ponen que lápiz y cuaderno, y hay otros que dicen que ficha bibliográfica, que parece que es el que más pega, como que muchos ponen hoy que ficha bibliográfica como identificando el libro de donde sacaron la información, pero realmente los libros que saben de eso no aparecen en las técnicas cuando se habla de revisión de la literatura. Perdón, no aparece el instrumento. ¿Qué instrumento tú utilizas para tú sacar fuente de los libros? No aparece, sino que aparece la técnica, revisión documental. Ahora, cuando hablamos ya de fuentes no documentales, cuando digo que no son documentos, ya no es libro, ya no es video, ya no es audio, sino que ya estamos yendo a la gente, al que sabe de eso.
Entonces tú vas a hacer preguntas. Tú quieres saber sobre una enfermedad, tú vas donde un médico a hacerle preguntas. Bueno, hacer preguntas es hacer una entrevista. Entonces, cuando tú estás sacando información para llevarla a tu tesis, a tu monográfico, a tu investigación, entonces una técnica es la entrevista. ¿Y cuál es el instrumento? Bueno, el cuestionario, el grupo de preguntas organizada, que hay preguntas que si están muy organizadas, se le llama pregunta estructurada, y si están abiertas, de que dependiendo cómo responde el tipo, tú vas siguiendo haciendo preguntas, se le llaman preguntas abiertas o no estructuradas. Cuando ya es de que enmarcar de que sí, no, siempre, a veces, cuando son respuestas que están cerradas, entonces se le llaman a sí mismo, ¿verdad? Estructurado, se le llama instrumento estructurado. Bueno, entonces, cuando tú vas donde la gente, el que sabe de eso, entonces tú utilizas, ¿cuál es la técnica para sacar información a la fuente viva? Tenemos la entrevista, cuando es a una persona, la encuesta, cuando tú le vas a hacer la misma pregunta a un grupo de personas para sacarle información. ¿Cuál es la fuente? Bueno, el grupo de personas al que tú le estás entrevistando, el que sabe de eso, o la persona o el grupo de personas que tú estás encuestando, es la fuente. La información, claro, es lo que tú estás preguntando, es la que obedece a los objetivos y a las preguntas. Y el instrumento, bueno, pues el cuestionario. Hay cuestionarios que son de entrevistas y hay cuestionarios que son de encuestas. Hay otras técnicas muy bonitas que se llama grupo focal. A mí me gusta muchísimo porque metodología siempre cuando hay grupo focal la gente siempre se confunde mucho, ¿verdad? Y entonces dice, no sabe si está entrevistando, si está encuestando, pero hay una técnica que se llama grupo focal. ¿Qué es el grupo focal? Cuando en vez de tú darle un cuestionario a 100 gente para que te respondan, tú buscas todo lo que saben de eso. Vamos a buscar todos los médicos que saben de SIDA, porque mi trabajo es del SIDA. Tú te sientas, le pagas una comida, lo invita y ellos vienen 10 médicos. A todos tú le dijiste de qué era la reunión, antes lo motivaste, le diste sus preguntas sobre lo que iban a reflexionar y ya ellos vienen seteados, ya ellos saben sobre lo que se va a hablar. Entonces tú vienes y te sientas a tomar apuntes. Ya tú sabes cuáles son tus preguntas para tu tesis. Vamos a ver qué es el SIDA. Entonces uno levanta la mano y otro dice, no, eso no es así, y van hablando y lo que van diciendo, tú vas cogiendo apuntes, grabando, hasta que llegan a un acuerdo y tú entonces dices, ah, bueno, y la mayoría se pone de acuerdo en respuesta. Cuando es así, a nivel de grupo, en lo que todos hablan, todos participan, esa técnica se llama grupo focal, que es una técnica que tú no estás ni encuestando ni entrevistando, sino que tú estás dialogando no con una persona, porque eso sería una entrevista eh, no estructurada, sino más bien con un grupo que sabe de eso. Entonces eso se llama grupo focal. Es una especie como de entrevista grupal donde todos pueden responder y se haga una discusión hasta que se llega a un acuerdo. Bueno, entonces esa técnica, repetimos, se llama grupo focal y se hace de alguna forma con la gente viva. ¿A qué se parece esa técnica? Porque en metodología es fascinante en este tema. Se parece a cuando tú estás investigando un tema y en vez de buscar a 10 médicos que te hablen de eso, tú buscas 10 libros que te hablen del mismo tema. Entonces, en vez de hablarle a los sabios, tú te pones a leer los libros y a compararlos. Este médico dice esto, pero este lo contradice y aquel dijo lo otro. Y tú te pones ahí a trabajar no lo que dijeron cada uno, sino lo que dijeron los libros para tú sacar un resumen, ¿verdad? Sacar un resumen comparado entre uno y otro y sacar una conclusión de todos los que ellos han dicho. Fulano dijo esto, pero no estuvo bien porque fulano lo contradijo en esto y por lo visto fue superado por lo que dijo tal otro doctor que lo silenció
y al final tú sacas la conclusión. ¿Cómo se llama ese trabajo? Porque eso ya no se le llama técnica, eso, ¿verdad? Ese trabajo de lectura comparativa entre libros, eso es lo que se le llama análisis. En metodología eso se llama análisis. Y las respuestas, análisis es descomponer las ideas del otro, verla por dentro, compararla con otros, y el sacar una síntesis se le llama así, síntesis. Entonces eso normalmente no se le llama técnica, sino que se le llama análisis síntesis. Análisis síntesis. Recoger varios autores, compararlo y sacar una información. Si uno fuera a darle seguimiento a esto que estamos viendo, y que el grupo focal es una técnica, habría que decir también que el levantamiento de información, que le hemos llamado revisión de la literatura o revisión documental, es una técnica, y el análisis y la síntesis no se suele decir que es el instrumento, sino que es el método de esa técnica, el método de esa técnica. Bueno, pues entonces si tú te preguntas, y esas preguntas que tú le haces a los médicos y esas contradicciones y ese diálogo, eso no se llama análisis, ¿verdad? Eso es discusión grupal. Sería entonces como que eso no sería un instrumento, eso no es un instrumento, eso sería como un método. ¿Qué método tú utilizas con el grupo focal para tú sacar información y llenar tu tesis y cumplir con los objetivos y la pregunta de tu tesis? ¿Cuál es la fuente? Los médicos, en grupo focal, en el ejemplo que estamos poniendo, porque puede ser otro grupo de otras especialidades. ¿Cuál es la fuente? Los que saben de eso. ¿Cuál es la técnica? Grupo focal. ¿Y cuál es el instrumento? No. En grupo focal no se habla de instrumento, se habla de método, se habla de debate, o se habla de conversatorio, de diálogo abierto. Y cuando tú, repetimos, que cuando tú estás leyendo varios libros del mismo tema, ¿cuáles son las fuentes? Los libros. ¿Cuál es el, eh, cuál es la técnica? Levantamiento, oye, no, revisión documental. ¿Y cuál es el instrumento? No se habla de instrumento cuando es así. Se habla de método, análisis, síntesis. Tú estás analizando el libro para sintetizar y después escribir unas informaciones. Por eso algunos autores también hablan de levantamiento de la información, que parecería ser como que en el grupo focal hay un levantamiento de la información. Y en el análisis y síntesis, que es el método que tú utilizas cuando tú estás comparando libros, también hay lo que se llama un levantamiento de la información. Tú estás levantando la información, ya sea de un grupo de documentos que hablen sobre eso, o un grupo de personas que hablen sobre eso para escribirla en tu tesis. Bueno, entonces, eso es hablando todavía sobre fuente, ¿verdad? La clase de hoy nos hemos extendido un poco en el concepto de fuentes, técnicas e instrumentos. Habría entonces que sumar otra palabrita. En vez de decir fuentes, técnicas e instrumentos, hay técnica en la que no se habla de instrumentos, sino de la que se habla es de método. Entonces habría que decir fuentes, técnicas, instrumentos y método para que el título suene más abarcador. Fuentes, técnicas, instrumentos y método. El que ustedes sepan coger esas 4 palabras y poner 1 o 2 ejemplos y saber explicarla, eso sería un análisis perfecto para un examen. El que ustedes utilicen esas 4 palabras y sepan utilizarla en 1 o 2 ejemplos, esas 4 palabritas, y que sepan decir cuál es la diferencia entre en un ejemplo de quién es la fuente, quién es cuál es el instrumento, cuál es el método, cuál es la técnica. Saber diferenciar esas 4 cosas, porque esa es la clase realmente que hemos estado dando.
Profe, y si vamos a los hechos, a un experimento o a un no experimento, que dijimos que los hechos eran experimentales y no experimentales, porque si vamos, porque ahora estamos en las fuentes, y las fuentes no son hechos. Estamos hablando de gente que sabe de eso o de libros. La fuente es cuando alguien cuenta, que alguien te cuenta, ya sea en grupo focal, ya sea en encuesta, ya sea en entrevista, o alguien te cuenta de forma escrita, ya sea en libros, cuando tú revisas la literatura o cuando tú haces un levantamiento de la información escrita. Pero cuando tú ya no vas a la fuente, ¿qué significa que no va a la fuente? Yo no fui al libro, yo no fui a la gente que saben de eso, sino que yo fui a ver el muerto o a crearlo. Yo fui a un laboratorio, yo maté uno para ver cómo reaccionaba, o yo fui a ver el muerto. Entonces, si voy a los hechos, que dijimos que los hechos no se consultan, por lo tanto, la técnica no es la entrevista, eso es técnica de consulta, la encuesta, eso es técnica de consulta. Los hechos no se, ¿cómo se llama? No se hacen debate de preguntas y respuestas como en el grupo focal, eso es técnica de consulta. No hay un método de análisis y síntesis, como cuando tú lees libros comparando información, eso es método de consulta. Entonces, ¿qué técnica se utiliza? Esa es la pregunta que quiero responder ahora, cuando voy a los hechos. Cuando voy a los hechos, yo no estoy consultando. Cuando yo voy a los hechos, estoy observando. No estoy consultando, estoy observando, estoy viendo. Estoy viendo el muerto, no estoy preguntándole, ni estoy leyendo, ni me están contando. Yo estoy viviendo, yo estoy experimentando, yo estoy ahí, en el lugar de los hechos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el método? No se habla de técnica, se utiliza, ¿cuál es la técnica? Se utiliza la técnica de la observación. ¿Sí? Los hechos no se consultan, se observan. Entonces, cuando hablamos de hechos, entonces hablamos de la técnica de la observación. Claro, entonces que esa será ya su próxima clase, porque la observación no es sencilla. La observación es sumamente complicada. La observación se puede entender de forma metodológica. Toda la ciencia utiliza el método de la observación y se puede entender la observación como técnica, que es lo que realmente estamos viendo ahora en esta clase. Cómo construyo información observando los hechos. Ya eso sería la técnica de la observación. Entonces habrá que hablar ya de observación directa, observación indirecta, etcétera. Entonces, para, yo no sé, porque yo le dije que la próxima clase sería la observación, será el próximo tema, porque realmente no hemos terminado con la fuente. Para la próxima clase, estudienme lo que se llama la diferencia entre fuentes primarias y fuentes secundarias, que yo creo que lo dijimos la clase pasada, pero como no lo hemos dicho hoy, vamos a cerrar la próxima clase perfeccionando el concepto de fuente. ¿Qué diferencia hay entre fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes de primera mano y de segunda mano? Si yo logro encontrar el video, se lo voy a mandar, tal vez ahí ya encuentren esas explicaciones, pero si no, pues cerramos esa clase de la fuente en la próxima semana el próximo tema, después de las fuentes, sería la observación. ¿Por qué la observación? Porque la observación es la técnica que utiliza el investigador de frente a los hechos, cuando no está consultando, sino que está o haciendo experimentos o viviendo la experiencia. El experimento es lo que tú provocas, vivir la experiencia es lo que tú creas. Viviendo la experiencia de forma experimental sería mejor dicho, o de forma no experimental. Bueno, para la próxima clase, ¿qué diferencia hay entre instrumentos? Para los que vean este video, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre instrumentos y método de frente a lo que se llama la técnica de consulta? Me responda esa pregunta. Está frío conmigo. ¿Qué diferencia hay entre
Eso fue de lo que explicamos hoy, ¿verdad? Pero saber responder esa pregunta es desentrañar ahí un problemita en esta clase. ¿Qué diferencia hay entre instrumentos y métodos dentro de las técnicas de consulta? Wow, esa es una pregunta de examen. Eso que me la responde ya tiene el 50% del examen pasado. ¿Dentro de la técnica qué? Dentro de las técnicas de consulta. ¿Qué diferencia hay entre métodos e instrumentos dentro de la técnica de consulta? Sabérmela explicar con lujo de detalles, con el tipo de fuente, el tipo de método, etc. Bueno, quien me falte por la lista, déjenme un minuto. Sí, profesor. Dame un minuto.